Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Sin duda alguna existen misterios sin explicación, interrogantes sin respuesta aparente más allá de la lógica, cosas de grado paranormal que suceden en lugares desolados y con historia. Mucho se rumoraba años atrás sobre el canto de una supuesta sirena en la laguna de Zumpango. En el año 1995, 3 estudiantes que cursaban el 5º semestre de preparatoria, Luis Santoyo Santos, Daniela Gutiérrez López y Juan Enrique Jesús González, originarios de Santa María Caliacac, Santo Tomás y Santa Cruz del municipio de Teoloyucán respectivamente, ellos tomaron la misión de documentar sucesos de dicho fenómeno muy comentado en la comunidad. Estos chicos eran conocidos entre sus amigos y familiares por ser intrépidos y aventureros. Esa noche desmentirían o comprobarían las historias que narraban los pescadores acerca de un canto hermoso y a la vez macabro, que se escuchaba por las madrugadas en la laguna décadas atrás. Si bien muchas de las historias son contadas por pescadores y personas que viven en los alrededores cercanos, también existían historias de hombres que, bajo el abuso del alcohol y otras sustancias, declaraban, y eso le daba un toque de incredulidad a los relatos, aunque no se podían dejar fuera el hecho de las constantes desapariciones de personas en esa zona. El 12 de noviembre de 1995, los jóvenes se adentraron en la laguna de Zumpango, llegaron en un Volkswagen de uno de ellos y tenían el equipo necesario. Luces, 2 cámaras de video, 2 cámaras fotográficas y 3 grabadores de audio. Habían rentado una lancha para así poder grabar más allá de la orilla y poder llegar a la pequeña isla que hay en ella. Lamentablemente nunca se les volvió a ver. Pasaron los días y los chicos no regresaban a casa. Se sabía que estarían en la laguna desde el viernes por la noche. Se avisó a las autoridades, quienes, acompañadas por los familiares de los chicos, fueron a la zona a encontrar el principio de la desgracia. En la orilla de la laguna se pudo localizar el bocho de la familia Santoyo, abandonado y con la batería completamente vacía, lo que les dio a entender que no apagaron el coche durante todo el fin de semana. Se encontraron las llaves aún pegadas en el auto y barras de chocolate sin terminar. La escena era perturbadora y desgarradora para los familiares de los desaparecidos, quienes esperaban aún encontrar vivos a sus hijos. En la isla de la laguna se pudo encontrar más pertenencias de los chicos y una cámara de video Sony sin batería, la cual fue reconocida por los padres de Daniela. En la lancha supuestamente rentada se encontró una cámara Kodak de rollo que pertenecía a Juan Enrique. La lancha tenía marcas de rasguños, y el supuesto dueño nunca apareció a reclamarla o dar testimonio a las autoridades. Se dio carpetazo al caso, ya que no se encontraron a ninguno de ellos. Sin embargo, los padres de los chicos siguieron buscando con la esperanza de hallarlos. Fue hasta el miércoles 22 de noviembre, cuando en las orillas se encontraron un grabador de audio Zoom H2N y un LSP4 en un morral perteneciente a Daniela Gutiérrez. Pero lo peor aún no empezaba. Las cámaras encontradas fueron restauradas por las autoridades. El rollo de la cámara Kodak fue revelado y del video de la cámara Sony se recuperó solo el 60% de la grabación total. Se convocó en una reunión privada a los familiares de los chicos en el Salón del Pueblo ubicado en el 2º piso de la presidencia de Teoloyucán, solo para entregar peores noticias. Las voces de los chicos fueron reconocidas por los padres y al reunir todas las evidencias, esto fue lo que pasó. Audio Zoom H2N. Daniela dice: nos encontramos en la orilla de la laguna de Zumpango esperando documentar actividad paranormal. Apenas son las 10 de la noche, y mis compañeros y yo estamos colocando el equipo necesario, motivados por relatos contados por habitantes de Santo Tomás. Audio Zoom H2N. Daniela dice: traemos un poco de caramelos que sobraron del Día de Muertos y comida para estos días. Luis complementa: debimos venir en pleno 2 de noviembre, pero grabamos el recorrido de Día de Muertos en el Panteón de Teoloyucán. Juan dice:
Daniela, ¿dónde dejaste los cassettes? Daniela contesta: están en el estuche dentro del auto. Al parecer todo iba normal durante su investigación. El video mostraba que fueron 2 veces a la isla sin ninguna señal o suceso extraño. En la primera visita a la isla fueron los 3 compañeros en la lancha. En la segunda ocasión solo fueron Luis y Juan Enrique a realizar un recorrido. Video de la cámara Sony. Se aprecia una resolución muy opaca a pesar de las lámparas colocadas en la lancha. Estaban a punto de llegar a la isla cuando se percatan de algo muy extraño. Se escucharon 3 golpes seguidos en la lancha. Luis señala a la isla, pero Juan Enrique no vio nada. A lo lejos se notaba una silueta oscura apreciándose cada una de sus curvas entre las sombras. Se escuchaban cantos leves entre las imágenes poco apreciables. Regresaron a la orilla y grabaron a Daniela quitándose la ropa mientras entraba al agua helada. Cuando la chica comenzaba a nadar, una niebla espesa cubrió por completo todo el lugar. Fue entonces que le perdieron el rastro a la joven. Al ver que Daniela se les podía perder, Juan le pidió a Luis que se adentrara en la laguna, y así fue mientras todo esto pasaba frente a sus ojos. Luis se lanzó al agua en lo que Juan Enrique grababa todo lo sucedido. De repente Luis comenzó a gritar, y cada segundo que pasaba los gritos de Luis se escuchaban cada vez más fuertes. Juan Enrique deja la cámara en los asientos de la lancha, se avienta al agua, y se escucharon los llantos del joven durante al menos 30 segundos más, mientras se pudo escuchar algo similar al espantoso sonido de decenas de llantos desgarradores de gente sufriendo al unísono. Pero entre todo este griterío, sobresalía un canto hermoso y penetrante que cada vez se hacía más grave, dejando a las demás voces en segundo plano. La cinta del grabador de audio siguió filmando alrededor de 15 minutos más, y luego solo se escuchó un silencio inquietante, que solo se podría romper con el silbido del viento soplando sobre el agua. El caso hasta hoy en día ha sido un gran misterio tanto para las autoridades de ese entonces como para las actuales. Un caso que hoy es poco recordado por los vecinos, ya que después de lo acontecido, nunca más volvieron a hablar del tema. A lo contrario de los familiares que siguen a las faldas de la laguna en busca de una respuesta, o al menos, esperan que sea la misma laguna quien expulse los cuerpos de los jóvenes que se presume hayan muerto esa noche. Cuenta la historia que en la década de los 60, un joven de aquella época es la única persona que logró ver a la sirena atraído por el canto de esta, el cual después de no cumplir una promesa al dejarlo ir y tener que regresar con ella, la sirena lo mató. Hay una advertencia que ha trascendido por generaciones de que si llegan a secar la laguna, caerá una gran maldición en los pueblos cercanos. Mi mamá vivía en un pueblito al lado de una laguna en la que se cree que vive una sirena. Hay varias personas que cuentan haberla visto y que es muy bonita. Bueno, mi abuelo falleció ahogado en esa laguna, y varias personas más son las que han muerto de la misma forma. Se dice que es la sirena quien los atrae y los ahoga. Yo era muy pequeño cuando mi abuelo falleció. Tendría unos 4 años y aún recuerdo muy poco de ese día que nos dieron la noticia. Un par de días antes, mi abuelo salió a caminar con uno de mis primos, un niño de 3 años más o menos. Salieron temprano, pero ya no regresaron. Fue hasta el día siguiente que llegó mi primo solo a la casa de mis abuelos llorando. No supimos qué pasó, o dónde se quedó toda la noche porque los estuvieron buscando el día anterior y hasta la fecha mi primo no recuerda nada. Y lo único que pudo decir fue que el abuelo resbaló. Lo estuvieron buscando varios días y hasta que fueron los buzos y lo encontraron en el fondo de la laguna. Y aquí es donde entra la teoría. Mucha gente cree que a mi abuelo lo ahogó la sirena, pues muchos se sorprendieron ya que él era un excelente nadador que varias veces había atravesado a nado la laguna. Aunque la versión oficial y la que aceptamos es que mi abuelo andaba de borrachito con sus amigos, y en una de esas cayó al agua y no pudo salir. Aún así queda la duda de dónde estuvo mi primo todo el día y noche, y cómo regresó solo a la casa que no está precisamente cerca del lago. Son varios los que dicen haberla visto. Dicen que cuando está bajo el agua es como un pez de muchos colores que brillan con la luz del sol o la luna, y cuando está afuera es una mujer hermosa. Y una historia aparte que no sé si tenga que ver con la sirena, pero sí sucede en esa laguna. La mamá de mi novia me contó que cuando ella era joven salió con algunos de sus sobrinos a un día de campo a esa laguna,
y que de repente apareció un toro negro enorme que se abalanzó sobre ellos y la embistió. Pero se metió al agua con ella, que se había quedado agarrada del animal, y la quiso ahogar ahí. Por suerte, un señor que estaba pescando en su lancha los vio y fue a auxiliarla y ahuyentó al animal, que cada vez la metía más y más adentro del lago. Esas son mis anécdotas relacionadas con sirenas. Hola, señor Artemio. Me da mucho gusto que pueda leer mi historia. Y el día de hoy quiero contarle 2 sucesos extraños relacionados con sirenas que ocurrieron en mi país. A diferencia de la sirena europea, la sirena andina tiene la característica de ser completamente humana. Tiene el cabello rubio y la piel muy blanca. Vive en lagunas generalmente retiradas, lejos de los poblados. Conocí una vez a un señor que laboraba como agricultor. Una noche que regresaba a su casa se nubló de tal forma el cielo que decidió meterse a dormir a un sembradío. Era verano, así que lo máximo a lo que debía temer era a los bichos. Casi sin darse cuenta se quedó completamente dormido. Despertó ligeramente al notar que ya no estaba en el sembradío. Una mujer rubia se lo estaba llevando, tirando de él por el cuello de la camisa. Sin pensarlo 2 veces, el hombre le dio puñetazos con la mano izquierda. Cuando le pregunté por qué con la mano izquierda, me dijo que esa era la mejor forma de liberarse de cualquier ente sobrenatural. Si intentas patearlo o darle con la derecha no conseguirás nada, pero si le das únicamente con la mano izquierda puedes hacerle mucho daño. La mujer se quejó de dolor. Desesperada le suplicó que ya no lo hiciera, y que si le dejaba de pegar le entregaría a su hija para que hiciera con ella lo que quisiera. Más por querer retirarse de la situación, el tipo dejó de pegarle. Cuando vio que la mujer desaparecía, pensó en retirarse, pero unos segundos después ella volvió acompañada de otra mujer aún más bella que ella. La sirena la presentó como su hija y le dijo al hombre que podía llevársela. El hombre solo se limitó a amenazarlas con volver a darle una paliza, a las 2 ahora, si es que no se marchaban. Asustadas, los 2 entes se retiraron, y de esta forma él se libró de tener tratos con aquellos seres. El segundo relato tuvo como protagonista a un joven conductor de camión. Al momento de bajar de un pueblo en las alturas de los Andes, lo sorprendió una lluvia torrencial, con lo que no logró cubrir el camino que se había planteado. Detuvo el camión para evitar cualquier accidente. La lluvia cesó, pero prefirió esperar un poco a que el lodo se afirmara y las ruedas de su vehículo no patinaran. Descendió del camión, y acaso para pasar el tiempo, se entretuvo arrojando piedritas al río que corría metros abajo. Creyendo que sería mejor aprovechar en descansar mientras esperaba que la tierra secara, se echó a dormir dentro de su camión, dejando las luces altas por si alguien pensaba pasar en vehículo a toda velocidad por allí. Cuando ya había conciliado el sueño, escuchó que alguien abría la puerta del camión. Se despertó de golpe al tiempo que una lluvia de piedritas le caía en la cara. Quien le había arrojado las piedras era una mujer rubia muy hermosa, pero también bastante enojada. «¿Por qué le tiras piedras a mi casa?», exclamó ella furiosa. «¿Qué no sabes que me duele?». El joven conductor quedó tan asustado que no pudo decir nada. La mujer solo se dio media vuelta. Salió del camión, se acercó al precipicio, y sin decir nada más, se arrojó al río. ¿Y ustedes? ¿Conocen historias de sirenas en sus países? Cuenta la leyenda que hace muchos, pero muchos años, en los días lluviosos y llenos de neblina, en la laguna de Ojo de Agua, aparecía una bella mujer con cola de pez. Quienes la veían quedaban hipnotizados por su rostro, figura, voz melodiosa y por las riquezas que carga entre las manos en una jícara llena de joyas, que guarda con encantador recelo. Los hombres que se aventuraban a admirarla y acercarse, caían rendidos a sus encantos sin pensar lo que sucedería después. La joven se valía de su infinita hermosura para atraerles y lograr que accedieran a ayudarla. Doña Sol, una anciana que vive cerca del lugar, recuerda que sus padres y abuelos le contaban la leyenda de la sirena de Ojo de Agua, que aparecía justo el día de San Juan, 24 de junio, en medio de ese cuerpo de agua que brota del cerro de Escamela. Decían que a veces nadaba en el centro de la laguna y comenzaba a cantar. Su voz era tan hermosa que atraía a quienes caminaban por ahí. Uno fue hechizado por su voz y respondió a su llamado.
La ancianita relata que, según la leyenda, la sirena se acercó a la orilla y le pidió que la llevara en brazos hasta la iglesia de Santa Gertrudis, que está junto al cementerio municipal, y como recompensa le daría las joyas que guardaba en la jícara que tenía. El hombre, hechizado por su belleza y voz, y también atraído por el regalo que recibiría hacía lo que le pedía, accedió sin pensarlo. Solo le puso una condición, que al llevarla no volteara a ningún lado. Solo podía observar al frente, pasara lo que pasara. La cargó sobre su espalda pues su peso era ligero, pero conforme se acercaba a la iglesia, la que habían escuchado como la melodiosa voz de la joven se transformó en un grito desgarrador y ensordecedor, además de que su cuerpo, que al principio sentía ligero, era una carga tan pesada que no podía sostenerlo. Dicen que esto hizo que volteara a ver a la sirena y se dio cuenta que la hermosa mujer se había convertido en una horrible criatura. Sobre el fin de ese hombre hay muchas versiones. Una de ellas dice que espantado huyó del lugar y jamás se volvió a saber de él. Otros dicen que murió en ese instante. Otros más, que se volvió loco y huyó sin saberse nada de él. Si esta leyenda es cierta, nadie sabe. Pero los orizabeños que la conocen evitan acercarse a Ojo de Agua durante la madrugada, mucho menos el 24 de junio. Y si por alguna causa están cerca y la ven o escuchan, saben que tienen que alejarse lo más rápido posible hasta llegar a la iglesia más cercana, pues hay quienes dicen que ya muy entrada la noche, cuando hay mucha neblina, se escucha una melodiosa voz que sale de ese afluente. Buen día, don Artemio. Les quiero compartir un relato que me pasó hace mucho tiempo. Lo relaciono con sirenas, pero en sí no sé qué pudo haber sido. Ustedes, denme su opinión o si les ha pasado algo con seres del elemento agua. Por el año 2014 salimos en familia con 3 tíos y sus respectivas esposas e hijos de vacaciones a Veracruz. Estuvimos visitando distintas playas, entre ellas Chachalacas. Nos quedamos en un hotel justo enfrente del río que desemboca en el mar. Llegamos de día, turisteamos un rato y en la noche estuvimos tomando un poco. Después, cada familia se fue a su habitación y nos dormimos. Como entre las 2:30, 3 de la madrugada, mi hermanito estaba llorando mucho y me desperté. Dijo que una señora estaba cantando y que quería llevárselo. Quise decirle a mi mamá, pero vi que mi papá ya estaba despierto y sentado junto a una mesa pequeña que estaba en la habitación. Se estaba agarrando la cabeza como desesperado. Le dije que mi hermano estaba llorando y él no le hizo caso. Me volteó a ver feo y me gritó, «¡Cállate!». Mi mamá despertó y me dijo, «¿Qué pasa?». Le conté y me dijo que me fuera a dormir, que mi papá estaba borracho. Al otro día nos juntamos todos para desayunar, y uno de mis tíos dijo que en la noche escuchaba a alguien cantar y que sus gemelos estaban llorando, que querían ir a meterse al mar. Otro tío comentó que se sentía desesperado por salirse del hotel, que sentía que algo lo llamaba y que tenía como ganas de tomar agua salada. Uno más comentó que no pudo dormir porque también escuchaba como si estuvieran tarareando una canción. Mi mamá y yo les contamos lo que había pasado con mi hermano, y mi papá dijo que él nunca lo escuchó llorar, y que tampoco recordaba haberme gritado, pero que sí se escuchaba una canción muy relajante. Ninguna de las mujeres escuchamos ni sentimos nada. Regresamos al hotel a recoger nuestras cosas, y resulta que un chavo que se hospedaba en ese mismo hotel se salió con su novia en la noche y se ahogó. Un señor que vendía pulseras nos dijo que lo habían ahogado las sirenas, que siempre que regresáramos a esa playa encerráramos bien a los hombres porque a ellas no les gustan los hombres y que las mujeres no las pueden escuchar. Varios vendedores nos dijeron que ahí habitan muchas sirenas y que son muy malas, que se alimentan del alma de los hombres y niños, que no son bonitas, que son demonios y que llegaban a golpear a las mujeres que trataban de impedir que se llevaran a los hombres. Nos fuimos de esa playa con la curiosidad de qué fue lo que inquietó tanto a los varones. Pues resulta que de pequeña estuve mucho tiempo en un internado ortodoxo aquí en Guatemala, muy estricto. Teníamos películas muy selectas al igual que actividades. Una vez llegaron Madre Ivonne, Madre María y Madre Inés Ayau con la señorita Mónica, la maestra de las mayores. Nos juntaron a todos los grados y nos dijeron que nos iban a enseñar unas fotos en ese tipo de cine. Nosotros pensamos que otra vez sería ver una película de los mártires y santos,
Pero resulta que la señorita Mónica empezó diciendo que ella para sus vacaciones fue al mar abierto con su recién comprometido, y para sorpresa de todos, había en la pantalla una sirena a la par de la señorita Mónica. La habían casado por error o algo así. Me acuerdo de que dijo que estaban en el yate y la sirena estaba tendida en el piso de madera del bote, y era horrible, no como pintan en las películas que son hermosas, feísima, de color verde. Se le veían los pechos y sus manos como las nuestras, pero lo que unía sus dedos era esa cosa que tienen los patos, y uñas largas. Realmente son feas. Nos contó que el gobierno se las quitó porque la sirena ya estaba muerta y no supieron más. Pero me dirán, ¿cómo sabes que es real? Pues porque en el internado no nos dejaban creer en cosas fantasiosas. Repito, eran extremadamente estrictos. Lo que sí fue extraño fue que las madres nos hayan permitido ver esto. Quizá nos querían preparar para algo, o la verdad no lo sé. Pero después de eso agregaron a nuestras tardes de cine las películas las de la Sirenita, lo que significaba que aceptaron la existencia de estos seres. La historia que les contaré hoy es escalofriante y trata de mi tío. Él es trailero en México y ha vivido un sinfín de experiencias paranormales en sus andanzas y viajes, pero hubo en particular algo que lo perturbó y lo hizo recapacitar acerca de si quería seguir con su profesión de transportista. Era un jueves en la noche cuando mi tío salía de Tijuana para llevar un cargamento a Oaxaca. Resulta que el tiempo de entrega lo apremiaba y decidió seguir la ruta sin pararse a descansar. Pero no había dormido demasiado, así que decidió no exponerse y solo hacer una parada para pernoctar a la altura de La Piedad, entre los límites de Guanajuato y Michoacán. Él relató que además de la carga, en su camarote llevaba una gran cantidad de paquetería extra, por lo que decidió dormir en su asiento de conductor y estirar las piernas. Estacionó el tráiler debajo de un árbol viejo y casi seco, con la intención de no quedar totalmente al aire libre, y se dispuso a dormir. No podía dormir del todo ya que sentía que alguien lo miraba. Miraba alrededor del tráiler, pero no veía nada. Todo estaba muy tranquilo. Así prosiguió la noche hasta que durante la madrugada lo invadió un frío y escalofrío intenso. La oscuridad era densa, y por segunda ocasión volvió a sentir esa sensación de que lo miraban de una manera penetrante y malévola. No aguantó más esa sensación. Miró su reloj y marcaban las 3:33 de la madrugada. Se incorporó y decidió encender el tráiler para moverlo a otro lugar más iluminado. Cuando se acomodó en el asiento, miró a ambos lados, acomodó sus espejos y después miró hacia arriba, hacia el viejo árbol. Fue entonces cuando casi le da un paro cardíaco, y soltó un grito de horror cuando entre las ramas del árbol vio a un hombre colgado, con los ojos saltones mirándolo fijamente y la lengua de fuera. Mi tío salió de un brinco del tráiler. Corrió tan rápido y sin pararse que pronto llegó a la gasolinera que estaba a casi 200 metros. Entró a la tienda gritando y sobresaltado. Los comensales, despachadores y hasta los policías lo miraban con extrañeza, como si se tratara de un loco. En eso se le acercó un policía federal. Lo tranquilizó, y mi tío le explicó lo sucedido. No quería moverse. Estaba helado, atemorizado y confundido. Los policías armados después de un rato lo convencieron. Lo acompañaron a su tráiler a hacer una revisión y a los alrededores, pero no hallaron nada. Revisaron también el árbol, pero no había rastro de nada. Solo un olor apestoso, similar a huevo echado a perder, como azufre. Pronto amaneció y los policías le recomendaron que se moviera de ahí. Le sugirieron una revisión médica, pero mi tío se negó. Se calmó, descansó un rato en la tienda de la gasolinera, a la par que platicaba con una señora que hacía la limpieza, vecina de la zona. La señora le dijo a mi tío algo que lo dejó impactado. Le dijo que en ese árbol se aparecía un colgado, que se decía que esa carretera antaño fue un camino de carretas y revolucionarios, y en esos árboles colgaban a los revoltosos, combatientes y ladrones, y que al paso del tiempo se aparecía un hombre maligno del cual solo se miraba su sombra al mismo tiempo que despedía un olor apestoso. Por eso los lugareños marcaron esos árboles con cruces de cal. Aunque mi tío los vio marcados, los ignoró. Mi tío regresó a la carretera, tomó su camino, no sin antes haber tomado una fotografía del lugar que tanto lo aterrorizó,
y por el cual llegó tarde a su destino. Hola, amigo maquinista. Quisiera contarte un relato que me ocurrió cuando regresábamos de un viaje en Estados Unidos, y podría decir que hasta el momento ha sido la experiencia más aterradora que he tenido en mi vida. Aún recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Íbamos por una carretera pequeña de solo 2 carriles. Mi pareja iba conduciendo y yo de copiloto. Era una noche muy fría. Yo llevaba a mi hija en brazos y mi esposo y yo estábamos conversando. No sé exactamente a qué velocidad íbamos, tal vez unos 80 kilómetros por hora, cuando de pronto sentimos que el tiempo se detuvo. Cabe recalcar que a un lado del camino estaba un canal lleno de agua y del otro lado parcelas con siembra de maíz. Del canal salió una cosa tan fea, de color grisáceo, ojos enormes, todo deforme, y se paró frente a la camioneta. En ese momento sentimos que el tiempo se detuvo. Yo no pude bajar la mirada y miré cómo esa cosa pasó frente a nosotros. Se aseguró de que lo viéramos y siguió su camino perdiéndose entre el maíz. Le dije a mi esposo, ¿viste eso? Y él solo respondió, no me digas nada, por favor, no me digas nada. Cuando llegamos a nuestro destino hicimos lo pendiente que teníamos y regresamos por el mismo camino con temor. Pero esta vez estuvo todo tranquilo. Al llegar a casa, mi esposo me pidió que le contara qué había visto. Ambos vimos lo mismo. Aún no sabemos qué fue, pero esa cosa deforme aún la tengo en mi mente y creo que jamás la olvidaré. A lo mejor no me lo creerán, pero lo dejo a su criterio. Tomé mi motocicleta para ver a un amigo que no había visto hace tiempo. En el camino, me topé con una camioneta de modelo viejo. Ya estaba para la basura, toda oxidada y descuidada. Parece que la sacaron de un deshuesadero, pero nada más era su aspecto porque su motor todavía daba mucha batalla. Lo vi porque corría como nueva. Bueno, esa chatarra transportaba unos 3 o 5 cerdos malolientes. Lo sé porque su olor era muy fuerte. Quise rebasar, pero ese conductor no me dejó. A la primera oportunidad lo haría. Llegó mi oportunidad, pero en ese momento escuché unas voces diciéndome, «Ayúdanos, ayúdanos». Miré para todos lados, pero no vi nada. Pero en esos momentos escuché de nuevo el clamor de ayuda. Pero en esa ocasión sí sentí miedo. Lo peor de todo fue que, al mirar delante de mí, quedé helado al ver que eran los cerdos que me hablaban. Me dije, «Estás loco, no es posible». Pero en ese momento una mujer en su motoneta me rebasó e iba hablando por su celular. La alcancé, me emparejé a ella. Pero al llegar los dos a la altura del conductor, vimos un hombre muy descarnado. Iba manejando casi puro esqueleto. La conducta dio un frenón muy fuerte. Yo igual lo hice y de milagro no me barrí. La mujer quedó con la mirada, como si hubiera visto un muerto, y es que literalmente yo creo que fue eso lo que vimos. La femenina quedó un rato paralizada y cuando regresó en sí me preguntó, ¿viste eso? Yo le respondí, ¿qué cosa? Ella, aún sorprendida, me dijo, ¿a poco no lo viste? Era un muerto quien iba manejando. Después de ir a buscar su celular que se le había caído, retomamos el camino, pero tratamos de ir juntos. Sin embargo, ya no volvimos a ver la camioneta. Al parecer se lo tragó la tierra. Anduvimos preguntando y nadie nos dio razón. Es ilógico que desapareciera así como así. Esto que les voy a platicar me sucedió en el año 2007, cuando cargué de San Juan del Río con destino a un ingenio en Cuautla, Morelos. Recuerdo que pasé por Palmillas, Polotitlán, y bajé por Acambay. Tomé la carretera de las lagunas de Zempoala como a la 1:30 de la madrugada, cuando de repente, terminando la bajada en el segundo tope, se apagó el camión como si le hubieran desconectado las pilas. Entonces, me bajé a revisar. Al estar unos 4 minutos revisando, una neblina densa cayó y, a su vez, vi una silueta acercarse a mí. Tomé mi tocayantas, pues ya sabrán lo que uno se imagina. Anteriormente me habían asaltado por allí por desprevenido y esta vez no quería que la historia se repita. Pero lo que vi no fue nada de eso, pues se trataba de una mujer de unos 25 años, la que llegó a pedirme un favor, que si la podía llevar a Cuautla, ya que se iba a casar al otro día. Cabe mencionar que era viernes para amanecer sábado. Le dije en ese momento que claro que sí,
que no más que revisara el camión porque tenía una falla, y me dijo, no se preocupe, yo lo espero, no hay problema. Y como por arte de magia, el camión volvió a encender. Yo me quedé pasmado, pero no le di importancia. Nos subimos y seguí mi camino a Cuautla. La cabina estuvo muy fría, helada. Recuerdo que hasta le ofrecí un cigarro, el cual me aceptó y se fumó del lado del chalán. Al llegar a Cuautla me dijo que ahí se bajaba, que muchas gracias por haberla traído, y se bajó muy agradecida. De hecho, me invitó al bodorrio. Me indicó la iglesia y la hora de la boda, pues le repito que la mujer estaba muy agradecida. Después me dirigí a descargar y ya sabrán, me dijeron, hasta el lunes te descargo porque no hay espacio. Y la neta, cerré la guagua, me cambié, me di un baño y fuga pa' la iglesia. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que dieron las 5 de la tarde y ningún invitado llegaba. Me esperé hasta las 6 cuando suenan las campanas y sale un padre. Él me dijo, ¿qué haces, hijo? Y le comenté sobre la invitación que me había hecho la chica. El padre, aterrorizado, me dijo, mira, hijo, hace 15 años iba a casar a esa pareja, pero venían de Toluca, y desgraciadamente murieron por las lagunas de Zempoala en un trágico accidente. Ese día nunca llegaron a la iglesia. Desde ese día, siempre que llega la fecha en que se iban a casar, suenan las campanas a la hora que iba a ser su boda, y siempre hay alguien como tú esperando la boda. Yo, todo temeroso e incrédulo, regresé al tráiler, y cuando me disponía a limpiarlo, el miedo me invadió al ver que en el asiento del copiloto estaba la ceniza del cigarrillo que se fumó la chica. Quiero compartirles lo que me pasó hace un par de meses atrás. Yo vivo en Tijuana, Baja California, y era el cumpleaños de mi madre. Ella vive en un estado llamado Rosarito. En fin, fui a festejarle y a convivir con mis hermanos ya que tenía como 3 años que no los veía. Para eso, yo tenía mi negocio en una colonia que se llama Villas del Campo, y para llegar ahí tenía 2 opciones. Tenía que rodear mucho y hacer como 2 horas de camino, o cruzar una carretera súper larga que atravesaban las montañas. Esa carretera se encuentra en medio de la nada, y hago como 1 hora o 40 minutos de camino si tomo esa carretera. Es un bulevar que se llama el Boulevard 2000. Está muy oscuro y peligroso. Eran como las 10 de la noche y tenía que irme. Mi madre no quería que me fuera porque era peligroso que manejara yo solita en la noche, pero tenía una cita con una clienta mía a las 9 de la mañana, y me gusta ser responsable y no quedarle mal a la gente, así que no podía quedarme. Así que decidí irme y tomar la carretera del Boulevard 2000 para llegar más rápido. Mi madre al fin me echó la bendición y me dejó ir después de tanto insistir. Emprendí el camino. Iba manejando a plena oscuridad, no se veía ni siquiera una luz, solo la luz de mi camioneta. No pasaban carros ni nada, yo tan distraída. No chequé si traía gasolina y en plena carretera me quedé tirada sin gasolina. Se hicieron las 12:30 de la noche, y yo esperando que pasara un carro para que me ayudara, pero era caso perdido. Ahí nadie se paraba a ayudarte por todo lo que se contaba. Mi celular no tenía nada de señal para hablarles a mis hermanos que fueran por mí porque estaba en medio de las montañas. Yo me moría de miedo que me fuera a salir un loco que me asaltara o me fuera a hacer daño. En mi camioneta yo cargaba con frazadas por cualquier cosa. Siempre acostumbraba a eso. Se dio la 1 de la mañana y yo seguía ahí. Temerosamente agarré una cobija. Me envolví toda y solo me encomendé a Dios para que no me pasara nada y decidí dormir. Y al día siguiente era más fácil pedir ayuda. Claro, no podía dormir, tenía miedo. Como a eso de las 3 de la mañana escuché que empezó a llover pero tantito y no pude dormir menos. Para eso se me ocurrió voltear por la ventana. Miré como un bulto negro en la carretera. Quise creer que eran unos arbustos que el viento arrastró. Pero me empezó a dar más miedo. Y cuando me volví a asomar por la ventana iba una mujer con vestido negro. Iba elevada como unos 30 centímetros del piso. Pasó al lado de mi camioneta. Jamás le vi su rostro. En cuanto la vi me tapé y comencé a llorar porque tenía mucho miedo, y yo sola sentía muy feo. Cuando me destapé ya no estaba. A la mañana siguiente una familia me ayudó, y me fui a mi casa. Igual a mi cita llegué tarde. Pensaba que le hubiera hecho caso a mi mamá de quedarme. Duré como 2 meses sin poder dormir. Estaba espantada.
Me tuvieron que curar de espanto, y hasta la fecha ya no he vuelto a pasar por ahí. Hace unos años, iba con mi familia y mi exesposo a una casa de descanso que teníamos en Cuernavaca, Morelos, cuando en la carretera y a la luz de la luna nos percatamos de que había un accidente de un camión de pasajeros. Mi exmarido se orilló para ver si podía apoyar en algo, y yo me quedé en el auto con mis hijos y la abuela. En ese entonces, yo estaba embarazada de mi última niña. Fueron pasando las horas y la gente seguía sacando heridos del autobús por las ventanas y por donde se podía. Y en eso un joven se aproxima al auto y me dice que si podía hacer una llamada telefónica a su familia para avisar de lo ocurrido. Yo traía celular, pero, aunque tenía batería, no traía saldo. Le dije que me apenaba mucho, pero que hiciera el intento porque no quería que pensara que no quería prestárselo. En ese momento ya había otro chico a su lado, pero simplemente dijo: «No se preocupe, le creo. Gracias y buena noche». Yo me quedé con un sentimiento de culpa por no haber podido apoyarle, pero en realidad no tenía saldo. Más tarde, mi exesposo se subió al auto y dijo que ya lo demás tendría que hacerlo las autoridades. Al parecer, había gente que había fallecido. Continuamos la marcha y por fin llegamos a casa. Nos fuimos a descansar y yo me recosté, pues con mi barriga de embarazo me sentía muy cansada. Recuerdo que cerré los ojos para que mi exesposo creyera que estaba dormida y él se encargara de los niños mayores para mandarlos a dormir. Por fin los recostó, y él también se fue a dormir. En ese momento, yo sentí claramente cómo me jalaban el pie por el dedo gordo. Encogí mi pierna y no hice caso. Volví a sentir el jalón y pensé que eran los niños que querían asustarme y querían dormir con nosotros. Por lo que volvió a jalarme el pie y pensé en espantarlos con un grito y mandarlos a dormir. Cuando sentí otro jalón, me animé a abrir los ojos y vi al hombre de la carretera, ese del que les hablé. Se había acercado a pedir el teléfono, se acercaba a mí en tono de burla queriéndome jalar de nuevo el pie, por lo que me agarré fuerte del brazo de mi exesposo y le grité que me ayudara porque alguien me quería llevar. Él se levantó y no vio a nadie, y fue ahí como comenzó todo un infierno en mi casa. Yo me dedico a repartir mercancía a diferentes poblados cerca de Querétaro, y para esto siempre estoy en carretera cerca de las 4:45 con mi ayudante. En una ocasión de tantas que íbamos ya en camino a dejar mercancía, notamos que frente a nosotros iba un tráiler. No era nada del otro mundo. Todo ocurría con normalidad cuando repentinamente notamos que este hizo un movimiento brusco. Entonces, el camión realizó una especie de zigzag y le metió pata, como dirían por ahí, hasta perderse en lo oscuro. Mi compañero y yo pensamos, ¿qué habrá pasado? Pues fue muy raro que al pasar en determinado punto el camión pues hiciera aquello. Como quiera, ahorita pasaremos por ahí y veremos qué pasó, me comenta mi chalán. Es entonces que pasamos en el lugar donde el tráiler se perdió y desafortunadamente vimos un cuerpo partido en dos. Mi compañero se quedó perplejo. Ya después vendrán las autoridades a investigar, comentamos. Así pasaron cerca de 15 días y la rutina de siempre. IR desde muy temprano en carretera, y curiosamente pasamos por el mismo sitio donde días antes pasó aquel terrible accidente. Y aquí viene lo tétrico porque mi compañero y yo vemos que va caminando una persona del lado del acotamiento. Era un hombre descalzo, lo cual se nos hizo muy extraño ya que era muy temprano, y hacía mucho frío como para que alguien estuviera a esa hora, y muy primaveral de madrugada. En eso me dice mi ayudante: ¿recuerdas que hace unos días hubo un accidente donde falleció una persona? Sí, le contesté. ¿Te acuerdas qué ropa llevaba? Sí, mal no recuerdo. Era un pantalón azul y una camisa blanca. Pues me vas a decir que estoy loco, pero el tipo que iba allá iba vestido igual. Resulta que aquel sujeto que iba agachado, al que nunca le vimos el rostro, iba vestido de igual manera que aquel que el camión había matado en la carretera. Son muchas y bien conocidas las historias sobre cultos y sectas de carácter oscuro entre los círculos más grandes del poder en el mundo, desde logias ancestrales
hasta sociedades secretas que no pueden definirse de otra manera, sino como modernos vampiros. No hablamos de jóvenes del ambiente gótico ni de élites multimillonarias que intentan sobrevivir al mito que crearon de ellos, sino de personas como tú y como yo, que verdaderamente han hecho de la depredación de sus semejantes como alimento un deporte y un macabro culto a deidades arcanas, con legendaria sed de sangre humana. No se trata de gente disfrazada ocultándose entre callejones oscuros, esperando a una inocente víctima, sino de verdaderos carniceros que ofrendan el vital líquido a sus dioses oscuros. Y no se trata solamente de gente común y corriente, o de jefes del crimen organizado. También hay la pérdida de científicos, estudiantes, amas de casa, catedráticos, obreros, artistas, indigentes, deportistas y políticos que tienen la arcana creencia de que la vida fluye de la misma esencia de la sangre humana. Y aunque es común el escuchar teorías conspiratorias acerca del por qué muchas personas suelen desaparecer misteriosamente, es allí donde estos macabros personajes salidos de la imaginación, quizás del más vicioso escritor de terror y ciencia ficción, se hacen presentes. El tema es sumamente delicado, y por razones de ética y seguridad, omitiremos los nombres de los implicados, pero trataremos de darnos a entender lo mejor posible. Cuando a mediados de la preparatoria, una jovencita o un joven atleta comienzan a destacar y sobresalir de entre el resto de sus contemporáneos, es algo de llamar la atención, no solo porque la afición empieza a identificarse con el ídolo, sino por el encanto de tener a la perfección en persona frente a tus ojos, y eso no pasa desapercibido para los patrocinadores que buscan poner altas ventas a su beneficio, pero tampoco para la infame y sanguinaria Hermandad de la Sangre. Al inicio todos creyeron que se trataba simplemente de una banda de revoltosos o algún grupo delincuencial como tantos y tantos surgen y se van a cada rato. Pero tarde comprendieron que cuando comenzaron a ofrecer los patrocinios más grandes, los tratos preferenciales, las invitaciones constantes a eventos de alto prestigio, apariciones en televisión y sus propios productos con marcas mundialmente conocidas, era señal de que algo terrible estaba a punto de sucederle a esa joven y naciente estrella, pues llegado el momento indicado, se daría conocimiento a los miembros más viejos de la hermandad, para que dieran el visto bueno de su nueva inversión, y sus cobradores pasaran a recoger su nueva adquisición, la cual nunca era vista de nuevo, y rápidamente olvidada por todo el mundo por alguna misteriosa razón que se desconoce. ¿Se han preguntado acerca de alguna joven estrella de la gimnasia olímpica que repentinamente desapareció de todos los medios sin dejar rastro? Cuando la hermandad fija su atención en esas personas, simplemente ya no existe escapatoria. Sin destruirlas a falta de un método médico específicamente diseñado para tal fin. Por otro lado, drenar de sangre a una persona para beberla es algo muy sencillo que no requiere de mucha inversión ni muchos conocimientos. El exprimir el cuerpo utilizando una técnica de trituración implica no dejar rastros entre un montón de carne y huesos molidos a su mínima expresión y consistencia. Y desgraciadamente esta práctica infame se ha llevado a cabo por siglos, no solo en las altas esferas. Eso sería muy sencillo. La Hermandad de la Sangre no distingue de raza, credo, posición social ni prestigio, sino lealtad y antigüedad. Una vez que entras a la hermandad, no hay vuelta atrás. Deberás servir a tus mayores sin objetar, rastrear para ellos, cazar para ellos y si eres buen chico o chica. Con el tiempo te ganarás tu lugar y tendrás tu parte de la recompensa, así como el derecho de participar en la ceremonia y sobre todo del bacanal de la sangre donde te deleitarás con la sangre de los sacrificios. Para la hermandad, el físico sí importa y no solo eso. Ellos piensan que todos los seres humanos somos bellos a nuestra particular manera, pero dicha belleza no es como ustedes piensan que sería catalogada, o de la forma en que la tienen mentalizada como se rige en nuestra sociedad, basada en estándares de belleza y salud. No, el método de la hermandad es más complicado que eso. Cada color de ojos o de cabello, peso, talla, estatura, equivale a determinado ritual y cada uno es valioso. Mejor dicho, vital para ello. Cada elegido es apreciado como un diamante y se le procurará hasta que llegue el día en que sea llamado para hacer la ofrenda de sangre en turno. No importa tu etnia, ni tu religión,
Ellos verán la manera de librar cuanto obstáculo pueda alejarlos de su presa. Ese es el chiste y lo abominable de su inmenso poder. Para la hermandad, la política es irrelevante. La ley es un chiste. La posición en un cártel, una broma de mal gusto. La hermandad ha estado detrás de las desapariciones más inverosímiles de la historia, desde la colonia de Roanoke, una pequeña isla frente a las costas de la actual Virginia en Estados Unidos, en la cual desaparecieron más de 117 personas sin dejar rastros de su paradero hace casi 500 años, hasta las misteriosas y más recientes desapariciones de cientos de personas en el metro de la Ciudad de México, o entre las calles o bosques de la República, sin mencionar que frecuentemente hay temporadas en las que los indigentes desaparecen de igual manera sin dejar rastro alguno de su paradero. Los testimonios que afirman haber presenciado misteriosos raptos de personas en uno u otro lugar se mantendrán en anonimato debido a que queremos evitar la curiosidad del oyente así como problemas para los implicados. El caso es que en marzo de 2002, un escritor y caricaturista bastante conocido en el medio tuvo un encuentro con estas personas precisamente en una situación aterradora y muy poco usual. Este escritor tenía algunas columnas donde plasmaba sus historias de detectives, donde además de escritor y argumentista, era el ilustrador de las mismas para algunos periódicos y revistas dedicadas a la temática. Esa lluviosa tarde renegando salía muy tarde de sus labores, y debido a estar a un día o dos de quincena, no le quedaba dinero ni remedio, por lo que a pesar de su molestia y enojo decidió tomar el metro para ahorrar algo de tiempo y dinero. Desafortunadamente estaba tan cansado y frustrado que ni siquiera se dio cuenta en qué momento se quedó dormido sin quererlo, y despertó confundido y asustado en un lugar totalmente a oscuras. Cuando se espabiló un poco, descubrió con temor que estaba dentro del túnel de resguardo del sistema de transporte colectivo. Ese tren no se movería de allí hasta el día siguiente. Eso lo sabía, pues abordó el último viaje, extremadamente nervioso y en pánico. Comenzó a hacer ruido para llamar la atención de quien pudiera sacarlo de ese problema. Alguien que lo ayudara a salir de ese horrible y espantoso lugar. Cuando iba a gritar para ser auxiliado por lo que parecían ser 4 personas y un policía, una mano lo jaló fuertemente hacia abajo de los asientos del tren. Era un diminuto hombre de traje que estaba aterrorizado, temblando como una vecilla mojada, y le pedía encarecidamente al escritor en voz muy baja que no hiciera ruido. Al momento de intentar averiguar el motivo del nerviosismo y evidente terror del pequeño hombre, fue interrumpido por una gran barra de metal que abría las puertas del convoy con extrema facilidad. Al tren subieron los 4 sujetos vestidos de diferente manera, y el oficial de policía, si no fuera por lo que vio, diría que ninguno tendría una sola cosa en común. Pero la coordinación con la que actuaban denotaba que trabajaban juntos hacía mucho tiempo. Se comunicaban en silencio con señas precisas y no solo eso, sino que era evidente que estaban en pos de uno de ellos. El escritor era un hombre de barrio. Sabía que era posible defenderse, pero eran 4 tipos más grandes que ellos 2. Y además iban armados con las pesadas barras. Y por si fuera poco, el oficial de policía portaba un arma. Finalmente se encendieron las luces del tren, y dieron con el par de asustados hombres intentando ocultarse bajo los asientos. Al escritor lo ignoraron completamente, incluso haciéndolo violentamente a un lado. Pero al sujeto de baja estatura, lo sujetaron fuertemente de los brazos y le obligaron a levantarse. Luego lo marcaron con un aparato igual a los bastones de toques para arriar al ganado. Esa marca era profunda. No había duda de que esos tipos tenían muy malas intenciones, y no precisamente de robar al hombrecillo. Ellos buscaban otra cosa. Cuando el escritor quiso intervenir con una de las mangas de su camisa, tocó accidentalmente la marca del pequeño rehén. El policía lo adelantó, y sujetándolo fuertemente por el hombro le dijo: «Ve, díselo a quien quieras, nadie te va a creer». Finalmente, dejaron las puertas abiertas. El escritor aterrorizado salió corriendo del tren hacia la calle. Días después, lo contó a unos amigos en una cantina. A pesar de que nadie le creía al inicio, él mostró la marca que las manazas del policía le provocaron en su hombro. Los enormes dedos seguían marcados en aquel sujeto, como si a fuego los hubiesen plasmado en su piel. Pudiera parecer una aislada e incoherente historia de borrachos,
a no ser porque no fue ni la primera ni la última vez que sucedió algo por el estilo. El segundo caso fue de una chiquilla de preparatoria, a la cual de igual modo se le hizo tarde para llegar a su casa. Tomaba una de las últimas corridas del metro. Los vagones iban casi vacíos, por lo que, al estar cansada después de un día agobiante, en el colegio, al subirse al tren, se sentaría cómodamente y escucharía música mientras llegaba a su destino. Cabe mencionar que la línea en la que ella viaja regularmente nunca se había sabido de incidentes extraños antes, ni problemas de delincuencia, y mucho menos peleas o algo por el estilo. El caso es que ella comenta que vio a una especie de doctor o algo así, acompañado por 4 sujetos grandes en el lado contrario, donde ella abordaría el convoy. Estos esperaban agazapados tras una esquina de donde salió una de sus compañeras de colegio. Ella afirma que conocía a la otra chica solo de vista, y solamente sabía que era una estudiante brillante, y que evitaba meterse en problemas debido a que era acreedora de una beca particular muy grande, y le exigían resultados. El caso es que a pesar de que la chiquilla gritaba, pataleaba, pedía ayuda, y ella estuvo a punto de irle a socorrer, fue detenida nuevamente por un uniformado, con las mismas palabras que le dijeron al escritor: «Díselo a quien quieras, nadie te creerá», además de la misma marca de dedos sobre el hombro. Cuando la desaparición de la chica se hizo pública en la escuela, ella declaró lo que había visto, pero al ser la supuesta única testigo de los hechos, el caso se desestimó. A pesar de que llegó a los medios, la noticia salió del aire el mismo día que fue emitida, y nadie volvió a mencionarla. La chica contaba que las autoridades escolares y las de la delegación, ahora alcaldía Gustavo A. Madero, literalmente desaparecieron todo rastro o evidencia de la chica desaparecida, así como difamaron a la testigo como si de una criminal o una persona demente se tratase, y los familiares se fueron de la ciudad con una mueca de espanto en sus rostros. Es evidente que en ambos casos, los cuales solo tienen en común la desaparición forzada de una persona, hubo al menos un testigo, pero nadie ha hecho nada para saber a ciencia cierta qué sucedió con esas personas. Ahora bien, los casos del metro pueden explicarse de 1000 maneras, desde personas que accidentalmente cayeron a las vías y perdieron la vida sin que nadie lo notase, y debido al daño sería imposible identificarlas, hasta criaturas fantásticas que las abdujeron para devorarlas. Pero ¿qué pasa cuando el amado sacerdote de una iglesia muy concurrida es privado de su libertad ante la impotente mirada de 100 personas? Mismo modus operandi. Un grupo de sujetos, esta vez a plena luz de día en un concurrido domingo, se presentan en la parroquia del santo vestido de verde y blanco. Sin decir palabras le hacen señas al clérigo, quien voltea temeroso a mirar a su concurrido grupo de feligreses, como temiendo por la seguridad de ellos antes que la propia. Las miradas atónitas simplemente ven al sacerdote descender lentamente de su podium y dirigirse a la entrada principal donde 4 o 5 hombres lo esperan, y sin mediar palabra lo suben a un gran vehículo negro, sin placas, para llevarse al padrecito que nunca volvió a ser visto. No hubo tiros, no hubo amenazas, ni siquiera palabras. Sin embargo, la desaparición pareciera que nadie la volvió a mencionar, como si alguien se hubiera encargado minuciosamente de hacerlos guardar silencio, pues a pesar de las búsquedas, nunca dieron con el clérigo. El colmo y quizás lo más absurdo de toda esta situación fue cuando de un cuartel militar con guardias armados, equipo, centinelas alertas y un buen número de elementos de tropa, no pudieron evitar que se llevaran a uno de los suyos. Sustrajeron de la misma manera que a los anteriores a un coronel de infantería próximo a ascender como general brigadier. Lo curioso fue que de igual manera que las veces anteriores, nadie detuvo a los implicados, nadie opuso resistencia, no hubo violencia ni agresiones, tal como si eso estuviera previsto y previamente autorizado por alguien muy arriba. No se supo jamás el paradero del jefe militar, y fue una noticia que no llegó a oídos del público general. Gente común como tú y como yo no deben enterarse de ese tipo de cosas, pero realmente suceden. Quizás lo más escandaloso del asunto es la desaparición de infantes. Los niños son sagrados y merecen todo nuestro cuidado, cariño y atención. Aún así, no han sido exentos de este tipo de aberrantes prácticas. Aunque es verdad que cierto número de desaparecidos se deben a causas políticas y del ámbito judicial,
Hay personas que han sido abducidas incluso de sus propias casas por personas extrañas y sin importar la hora del día o la noche, o la presencia de testigos, son llevados a un lugar del cual no vuelven jamás. Pero como el célebre cineasta Alfred Hitchcock solía decir, no existe el crimen perfecto. La última sustracción de inocentes no resultó como la hermandad pensaba, y todo gracias a la necedad y la infantil ignorancia de gente de la maña, que piensan tener asegurado un lugar debido a su lealtad, y resulta que gracias a esta inusual ayuda de quien menos se esperaba, se logró alejar a la infame hermandad al menos por el momento, pues estos mismos sujetos llegaron a la casa de un capo del norte de la República, según lo que se sabía por una supuesta promesa que debía ser pagada, por lo que el patrón entregó a su primogénita a las garras de los extraños, además de pedirle a sus compinches que no intervinieran, a los cuales al parecer el gran líder mafioso les temía, por lo que en silencio e impotente simplemente entregó a su heredera quedándose cabizbajo y sin decir palabra, con lo que no contaba el poderoso narco. Es que su esposa no pensaba dejar a su pequeña irse así como así, por lo que ofreció una jugosa recompensa en secreto a los hombres más valientes, pero a la vez los más leales a su marido, con la única intención de recuperar a su hija como diera lugar, por lo que en secreto y al amparo de la noche, partieron a pie hasta una colina donde los secuaces de su marido los esperaban para ir a rescatar a la niña. Bajo instrucciones de la doña, los hombres iban en silencio, lentamente siguiendo el rastro de los que ella pensaba eran rivales que habían pedido la vida de su hija a cambio de favores o una póliza de seguro por una deuda. La mujer coordinaba a sus hombres para ser discretos y, llegado el momento, hacer trizas a los que se atrevieron a llevarse a su retoño en medio de la noche. Pero lo que la señora y sus hombres no esperaban era con lo que se iban a encontrar. Para empezar, no había guardias en la zona, por lo que no les resultó difícil colarse en la propiedad donde las antorchas, el ambiente tétrico y demoníaco imperaban. La señora y algunos de sus pistoleros dieron rápidamente no solo con su hija, sino con algunas otras personas, entre ellos niños y mujeres jóvenes, al liberarlos y a punto de llevarlos a cubierto. Uno de los heroicos delincuentes le dijo a la doña que era mejor que viera algo que era muy importante, por lo que una vez que despachó a salvo a los pocos cautivos que quedaron, fueron a asomarse a un recinto en cuya ventana baja daba vista a un enorme sótano que parecía estar adecuado como una especie de templo o algo parecido, y en cuyo centro presidía todo un hombre de negras vestiduras, haciendo una especie de adoración a una colosal estatua con fisonomía humana, pero a la vez rasgos de murciélago a quien la hermandad conoce como Camazotz, una antigua deidad maya de la sangre y asociada con el vampirismo. En ese preciso momento le sacrificaban a un pequeñín que no tenía más que una pequeña bata para cubrirse. La señora no soportó esa visión, pero desgraciadamente el niño no pudo ser salvado. La indignada mujer ordenó entre lágrimas de rabia y coraje, imaginándose quizás que esa pudo haber sido su pequeña, que cosieran a balazos a esos malditos degenerados. Pero algo extremadamente extraño aconteció. Al entrar al recinto soltando bala, los malandrines no encontraron ni rastro de los sectarios, nada que pudiera implicarles con lo que la señora y sus pistoleros acababan de presenciar. A pesar de sus nexos con el gobierno local y federal, de sus contactos con gente importante del medio nacional y del extranjero, sin importar las pruebas, los videos, los testimonios, las fotos y las declaraciones que pudieran dar, a pesar de los cientos y cientos de prendas, joyas, carteras, identificaciones, la señora explotó contra su marido y contra un primo que era jefe de la entonces Policía Judicial del Estado. Era inconcebible que nadie pudiera hacer algo dentro o fuera de la ley, pero de camino a su casa, ahora ubicada en una zona remota y confidencial de un estado sureño de Estados Unidos, el marido finalmente decidió hablar. La Hermandad de la Sangre no es solo una secta, no es solo una bola de locos que raptan personas para torturarlas y quitarles la vida de la manera más cruel, vil y repugnante. Ellos literalmente los compran. Los patrocinadores misteriosos de estrellas del deporte que desaparecen en la cima de su carrera son de la Hermandad. Los brillantes prospectos a científicos, médicos, actores, actrices, cantantes o sencillos ciudadanos que destacan por algún talento especial son propiedad de la Hermandad sin saberlo. No podemos hacer nada,
porque simplemente no tenemos las capacidades de hacerlo. Cientos de veces se ha intentado acabar con ellos sin éxito. No les importa el dinero. Ellos tienen de sobra. No les importa ni les amedrenta el poder. Ellos están muy por encima de ello. Puede ser el albañil, el panadero, el cartero, un maestro, un político, eso no importa. Ellos miden el poder de otra manera. No solo se alimentan de la sangre de sus presas, no solo se los ofrendan a su dios vampiro. Por alguna razón siempre están adelantados a lo que se les pudiera hacer. Nunca se ha capturado a uno solo, al menos no con vida, pues tienen un pacto de silencio. No sabemos qué es lo que ganan con esta aterradora y miserable práctica. Pero créeme, mujer, se ha hecho de todo por localizarlos, como dijo tu primo y cuñado. Cuando llegan ellos o nosotros, simplemente ya no hay nadie. La mujer, al narrar lo sucedido en esa propiedad, derramaba gruesas lágrimas. Y lo que nos quedó bien claro es que ella conoce perfectamente a su marido y sabe de su valor. Y afirma que no lo había visto tan asustado y achicarse de esa manera ante nadie nunca. Pero el miedo que el capo mostraba en su rostro evidenciaba la alta peligrosidad de esa maléfica secta. La última pista que se tuvo de la hermandad fue en lo profundo de la sierra chiapaneca hace algunos años, donde un grupo de soldados en maniobras de práctica tuvieron algunas bajas misteriosas, encontrando lo poco que quedó de sus compañeros penosamente triturados entre dos colosales rocas a modo de planchas ceremoniales, nuevamente sin huellas ni rastros, ni pistas de los asesinos. Simplemente los enigmáticos jeroglíficos de figuras aladas parecidas a murciélagos y ese infernal templo detrás oculto por la maleza, erigido hace siglos en honor de Camazotz, el dios vampiro de los mayas, y quien preside las ceremonias y sacrificios de la Hermandad de la Sangre desde hace generaciones sin que nadie pueda evitarlo.